Les preguntaba que cuándo vamos a tener las notas del primer workshop listas. ¿Para cuándo queda previsto? ¿Sí me escuchan? Joan y Luisa, ¿me escuchan? Profe, ¿me puedes repetir por favor la última parte? ¿Que para cuándo está prevista la fecha en que queden listas las notas del primer workshop? Ah, eh, uy, profe, no hemos hablado de eso. El 14, el 14 es la primera entrega. Yo creo que se podría dar una gabela de 7 días más o menos calendario. No sé si te parezca bien. Recuerden que hay que definir unos días para que todos califiquen, ¿sí? Otros días para que, o sea, unos días iniciales para que todos hagan el trabajo colaborativo, que hagan sus observaciones en el Drive, ¿cierto? Otros días para que los grupos califiquen, hagan las calificaciones con base en la rúbrica. Y otros días para que se suba la nota al Drive por parte de ustedes. Entonces toca, a partir del 14, ¿cuántos días se dejan para calificación? Hay que hacer esa programación. Listo, profe. Bueno, muy bien. Nosotros hablamos con Sebastián y profe, qué pena otra cosita. Chicos, no se les olvide la participación la participación en las encuestas. Las tres primeras solamente 19 personas realizaron la encuesta de percepción de las exposiciones. Bueno, muy bien. Todo eso es participación, ¿no? Por favor, tengan en cuenta eso. Listo. Entonces, adelante el grupo que estaba exponiendo, por favor, que venía exponiendo, los de clima, para que por favor continuemos. Les doy la palabra a ellos. Bueno, vamos a presentar el siguiente video. No sé si de pronto lo hayan visto, pues lo había dejado en el Drive compartido, pero igual lo vamos a presentar para aquellas personas que no lo pudieron ver. ¿No se escucha? No, no hay audio, muchachos.
No hay audio, toca que ustedes lo vayan comentando, por favor. Pues bueno, digamos que pues por el audio no hay problema. Lo que sería importante sería lo que está en texto, está en verdecito, porque el audio es como música de fondo, la verdad. Entonces, digamos, lo que presenta el video es las instalaciones pues, de Google. Em, y más que eso, presentas las instalaciones de Google como la estructura para hacer ahorita, posteriormente, una actividad que quiera hacer con los compañeros. Entonces, solo, pues, digamos que tengamos en cuenta los textos en verde y más que todo eso, la estructura. Digamos, acá hay un gimnasio. Bueno, siguiente, Jorge, por favor. Listo, entonces tengamos en cuenta el video anterior para hacer una actividad posteriormente. Lo que quiero es que, pues para no abrir micrófonos y eso, me comenten ahorita por mensajes una cosa que les voy a decir. Bueno, primeramente al definir las variables, lo que se busca pues es evaluar el clima organizacional. Para la toma de datos de estas variables se puede realizar mediante encuestas. Estas encuestas después se procesan por un software o se realiza alguna metodología para procesar pues esta información. Con, como no todas las empresas u organizaciones son iguales, entonces existe pues diversidad al definir estas variables. Pero Terren y Brunet nos evidencian cuatro elementos básicos dentro de los distintos cuestionarios o encuestas, que son las que vemos ahí: variables estructurales, variables personales, ambiente social y variables del comportamiento organizacional, que se subdividen en tamaño, estructura, objetivos de la organización, políticas, prácticas administrativas, patrones de liderazgo, que esto es lo que Tatiana ya había explicado, que son los tipos de clima organizacional, toma de decisiones, motivación, recompensa, comunicación, compañerismo y satisfacción laboral. Entonces, estas variables que definimos acá son propuestas pues por Terren y Brunen, que las evidenciamos en un trabajo de metodología de evaluación del clima organizacional, donde evalúan el clima organizacional, valga la redundancia, en una universidad pública. La metodología que utilizan es por medio de encuestas para la recopilación pues, de datos y para la interpretación, o bueno, para el análisis, usan un método que es la regresión logística. Pero pues como hemos dicho, hay diversidad para definir estas variables. Por ejemplo, Méndez, como ya había dicho también mi compañero Jorge, en el 2006 diseñó un instrumento de clima organizacional y definió como variables objetivos, que como lo podemos ver ahí son los objetivos de la organización, cooperación, que es, digamos, ambiente social, que es compañerismo y comunicación, liderazgo, que son los patrones de liderazgo, que nuevamente los vimos en los tipos de clima organizacional, toma de decisiones, que están ahí en variables personales, relaciones interpersonales, que es como una fusión entre variables personales y ambiente social, y motivación, que ahí está, y control. Eh, no, es que la presentación la necesito así porque hice una animación para que ahorita participemos en la actividad. Bueno, hablando de eso, la actividad. Dale siguiente, Jorge. Entonces, viendo el video anterior, quiero que en el chat, no quiero que hagan por micrófono para tampoco, no sé, estresarlo. Quiero que me comenten qué variables
consideran ustedes que tienen en cuenta Google, pues con respecto al video anterior? Entonces, no sé, comenten. Pues de las que están ahí, digamos, tamaño, estructura, objetivos. Sí, puede ser, sí, de hecho pueden ser todas, pero digamos que más que todas como las más específicas, diría yo. Ajá. Digamos, Julián acertó perfecto motivación. Motivación, ambiente social. Pero no han atinado la otra, digamos, o bueno, no han dicho la otra que es como la que también la presentaron en el video de cultura. Eso, ahí Iván Daniela la dijo perfecta estructura. Digamos que esas son, ya pueden parar, digo. Las dos variables como más importantes son estructura y motivación. Dale siguiente, Jorge. Dale siguiente hasta al final, digamos. Ah, hasta ahí, hasta ahí. No, dale atrás una, Jorge, atrás una. Eso, ahí, quieto. Entonces, tamaño, pues digamos los campus de Google son muy bonitos, como lo podemos ver, digamos tienen el dinosaurio cuando se va al internet. Eh, Daniela, Daniela, sí, igual Daniela, atinó en la estructura, dijo que, digamos en el video, pues vemos que tiene una estructura bastante buena, como los gimnasios, jacuzzis, ¿m? Lugares para comer. Eh, Patrones de liderazgo también, porque podemos ver que son consultivos porque hay confianza en los empleados, que también lo han dicho por ahí, que es como confianza. Por ejemplo, Google realiza un beneficio y es que le da la oportunidad a sus empleados de ser accionistas de la propia empresa. Y otro patrón de liderazgo puede ser el participativo en grupo, porque los empleados están motivados por la participación. Por ejemplo, Google asigna un empleado experimentado o que ya está en la empresa a un nuevo empleado para que lo guíe pues en lo que se realiza en la empresa. Motivación, que es digamos, la otra variable muy importante. Recompensas, comunicación, compañerismo y satisfacción laboral. Acaba de aclarar que Google implementa todas, pero tiene más énfasis en estructura y en motivación, y sobre todo en motivación porque, digamos, lo que se busca es que el empleado sea, no sé, cree cosas como nuevas aplicaciones que pues ayudan a la propia empresa. Dale siguiente, Jorge. Jorge, ya. Entonces los mejores lugares para trabajar. Jorge, siguiente. Eso. Los mejores lugares para trabajar. Para definir cuáles son los mejores lugares para trabajar, lo que hace el Great Place to Work es definir estas cinco variables que vemos en pantalla, que son crear credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo. Y si vemos, tienen en cuenta las variables anteriores, al más algunas otras. Para realizar la medición, ellos, a partir de un sistema analítico, que es una plataforma desarrollada para analizar fenómenos psicosociales, aplicando pues elementos de la ciencia de datos, buscan con un software comparar los resultados de la organización con los grupos característicos. Como así? Es decir, es como comparar las perspectivas que se tiene sobre un buen lugar y así identificar oportunidades de mejoramiento y prioridades de intervención en la organización. Pero lo hacen como un todo, o sea, como toda la organización. Entonces es algo más holístico, podríamos decir. Dale siguiente, Jorge. Bueno, entonces los ejemplos de los mejores lugares para trabajar tenemos DHL y Natura. DHL es una empresa de paquetería, como sabemos, aunque no lo parezca, es un ejemplo a seguir en el ámbito de clima organizacional. Ha sido reconocida como los mejores lugares para trabajar, colocándose en el top 10 varios años en el mundo.
Lo que hace DHL se puede resumir en una sola palabra y es escuchar. ¿M? Lo que sus empleados más valoran es eso, sentirse escuchados y atendidos pues por la empresa. Pero no, bueno, y además de ofrecerles buenos salarios, sino que también por medio de encuestas monitorean los sentimientos de los empleados respecto al trabajo que realizan y sus opiniones acerca pues del ambiente laboral en el que están. Y con base en estos resultados de estas encuestas, DHL se encarga de hacer los cambios y ajustes pues pertinentes. También tienen actividades de reconocimiento y integración familiar. Entonces dan un resultado, un ambiente pues de unión dentro de la empresa con sus propios colaboradores. Natura, por ejemplo, esta compañía de cosméticos brasileña también ha estado en el top 10 de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica. Una de sus principales creencias es que el trabajador debe tener el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Entonces, lo que hace es una flexibilidad de horarios. Por ejemplo, ofrece, ofrece 2 días para trabajar desde casa y permisos para realizar trámites en horario laboral. Incluso ofrece más días de lo que la ley exige para paternidad. Dale siguiente, Jorge. Y ahorita respondo, es que no estaba viendo el chat de por qué. Entonces, pues las ventajas y desventajas. Entonces, como podemos ver, hay más ventajas. Entonces, hay un incremento en la productividad porque, pues, digamos, pongámoslo en el ejemplo de Google. Si hay motivación, por sí o sí vas a querer hacer mejor las cosas y va a aumentar la productividad. Entonces, por ejemplo, acá en empleados más creativos que aportan nuevas ideas, también lo vemos muy claro en el ejemplo de Google. Al estar motivados, pues podemos desarrollar nuevas aplicaciones. Eh, Facilita la interacción del empleado con sus demás compañeros y el entorno. Lo vemos en el ejemplo de HL, que hace esos días de integración familiar para pues conocerse entre todas las personas. Facilita y mejora el trabajo en equipo. También lo vemos como en el ejemplo de Google o de HL. Aumento de la identidad corporativa, pues a nadie es un secreto que pues Google es una empresa muy reconocida, también de HL y pues también Natura. Resolución de conflictos lo podemos ver en Natura porque, digamos, se toman esos 2 días, no sé, tuvimos un problema con algún empleado, entonces le damos esos 2 días para que pues reflexionemos sobre qué hicimos o no hicimos bien. Falta de adaptación, entonces en desventajas, falta de adaptación, pues digamos, venimos de una empresa con cierta perspectiva o si tenemos ciertas ideas sobre qué es un buen clima laboral y se nos hace difícil hacer como ese paso de cambiar ese clima laboral. Acabo de aclarar una cosa y es que es más fácil cambiar una perspectiva que la cultura, porque las culturas son, pues como ya lo han dicho mis compañeros en la exposición anterior, son como costumbres, entonces es muy difícil como cambiar esa costumbre que tienes a cambiar una perspectiva o una idea que tienes. Alta rotación del personal debido también pues a la falta de adaptación, frecuente ausentismo, entonces acá también lo vemos en el ejemplo de Natura, que pues digamos les dan más días por paternidad o los dejan trabajar en casa. Actitud laboral y personal negativa, entonces acá podríamos, no sé, poner una analogía de que el profesor nos comentaba esto, de que digamos estamos en una fiesta y hay dos tipos de personas. Una persona que, no sé, por X razón está ahí y está muy aburrida, en el sentido que está sentada, que no le gusta, pues, el río que se genera, ese clima que hay en la fiesta. Y en cambio hay otra persona que, pues, está gozándola, digamos. Profe, no sé, es que estaba disponiendo y no vi el chat, pero preguntaron de por qué, Joan. La persona que preguntó, a ver si ahí puede,
Si quiere, por favor, especificar a qué se refería. Sí. Ah, ok, pues, pues estructura es por lo que vimos en el video. Sí, digamos, las instalaciones son muy bonitas. Y digamos, en México también vi un video que ponían las estructuras de Google y tienen gimnasio, tiene em, cuartos para masajes, también cuartos como para relajarse, cuartos también para videojuegos. Entonces, digamos que para nosotros creemos que las variables más importantes es estructura y motivación. Motivación porque, digamos que ya lo he dicho, que las personas consiguen algunos beneficios en el sentido de que pueden ser accionistas y tratan de motivar a las personas para que pues creen nuevas cosas en el sentido de que puedan, no sé, crear una aplicación nueva o ayudar a la empresa a mejorar. Pues lo vimos o sea, estoy hablando del ejemplo de Google, entonces no sé si respondí la pregunta. Digamos que la respuesta también debería basarse en la medición de las percepciones, ¿no? Sí, Digamos, si Google ha medido que ese tipo de estructuras a las personas las motivan, pues ahí está parte de la respuesta, ¿no? sí, claro, sí. Sí, pues no sé si Joan te quedó claro de pronto. Vale, listo. Entonces ya, siguiente, creo que sigue Jorge. Jorge va a presentar ya, digamos que lo vemos con ejemplos de empresas grandes. Ajá. Em, ya Jorge va a presentar como un ejemplo de una empresa pequeña, porque digamos acá lo vemos con empresas grandes como Google, Natura, DHL. Pues bueno, aquí lo que queríamos presentar es como un artículo que encontramos que relaciona pues la productividad laboral pues con el clima organizacional, pues específicamente en IPS. Entonces pues el objetivo pues del estudio era pues determinar la incidencia del clima organizacional en la productividad laboral y pues a partir de este generar estrategias de mejoramiento pues continuo. Entonces pues digamos acá en esta tabla nos muestra, digamos, pues que la población pues de estudio fueron dos empresas con una población de 351 pues empleados, esto pues específicamente en el área en el área administrativa, del cual pues se tomó una muestra de 187. Digamos, eso es lo que nos habla en esta tabla de la población estudiada. En esta nos habla pues como de la fiabilidad del estudio, del instrumento que se utilizó. Entonces pues se utilizó encuestas, como ya después lo dijo Iken, para medir pues, la percepción que tienen las personas acerca del lugar. Esto pues esta está constituido por 31, por 35 preguntas, las cuales pues se midieron en una escala Likert, que es pues lo que tenemos acá, que es pues si totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces pues acá eh, se encontró o se muestra el coeficiente de correlación entre algunas de las subvariables que se tiene de productividad y de clima organizacional. Entonces, pues se encontró que existe una correlación pues positiva entre estas variables y el clima organizacional. Digamos, entre las variables que se midieron con respecto al clima, se midió pues el ambiente físico, que pues hace referencia a condiciones ambientales, recursos tecnológicos y pues demás cosas físicas que se encuentran dentro de la, de la organización. Partes pues de estructura organizacional se midió el estilo de dirección, reglas y normas.
Con respecto al ambiente social se midieron pues trabajo en equipo, canales de comunicación. Con respecto a a las variables personales se midió pues motivación, relaciones con los superiores. Entonces pues acá se encontró que existía una correlación positiva entre esas variables y, y las variables de productividad laboral, que es pues eficiencia de recursos, eficacia y efectividad. Eh, Eso en esa parte. Acá pues nos muestra que cuando tenemos un clima organizacional alto, la productividad laboral pues es mayor. Lo mismo que si pasamos de un clima organizacional bajo a uno alto, también podemos ver que se da un aumento en, en, en la, en en la productividad laboral pues alta. Y por último, acá nos mostraban cuál era la variable que más pues afectaba la productividad laboral y se encontró que las variables que más afectaban era la estructura organizacional, pues ya que digamos aquí se presenta pues un coeficiente o se presentó que es el mayor coeficiente. Y por último pues se concluyó pues que sí existe una relación entre, entre la productividad laboral y pues la dependencia, o sea, que el clima organizacional, la productividad laboral depende del clima organizacional en el que se lleva a cabo pues las actividades. Y pues eso sería pues todo. Muy bien. No sé si haya comentarios o preguntas mientras que las van pensando. Quisiera hacer algunos aportes adicionales. Y es que, sobre todo en empresas grandes, existen y se dan los microclimas, ¿no? O sea, como la empresa es tan grande, hagan de cuenta la Universidad Nacional. Si vamos a medir el clima organizacional, quizás es muy diferente por facultades, sí pueden haber microclimas un tanto distintos. Unas variables afectan más el clima general y los microclimas en cada facultad, pero a su vez si usted los mira dentro de la facultad y hay dependencias, por ejemplo en la universidad, en la facultad nuestra que hay tantos departamentos, los microclimas son muy diferentes, ¿no? La gente siempre refiere, por ejemplo, es que en agrícola hay un mal o buen ambiente por tal o cual razón. En industrial, ¿sí? Por ejemplo, nada más la percepción acerca de los profesores, ¿sí? Es muy diferente en cada departamento. La percepción del trabajo en equipo entre profesores, por ejemplo, es bien distinto entre departamentos y eso influye en la productividad de cada departamento, en lograr las metas de cada departamento. Entonces, el concepto de microclima también es una cosa interesante de evaluar y de considerar a la hora de estar en empresas grandes o de ver empresas grandes. Fíjense que hay una cosa aquí importantísima. Conectándolo que a indicadores, pero para que eso se logre tiene que haber gente productiva, ¿sí? Gente que cumpla las metas. Y uno de los factores, ¿sí? Porque ya hemos visto que hay muchos, uno es la cultura. La cultura puede propiciar o inhibir eso. El clima es otro, que puede potenciar o puede inhibir ese, ese, ese,
ese objetivo que tenemos. Es decir, como la gerencia de los recursos humanos se trata de hacer dos cosas, como dijimos desde la primera clase, es darle valor a las empresas y darle valor a las personas. Entonces, en el clima se aprecia el valor, si hay un buen clima, la gente le da valor a las empresas. Si hay un mal clima o un clima inapropiado, digamos, más bien, pues no le estamos dando es un valor negativo a las personas. Entonces, en la gerencia de recursos humanos, procurar un buen clima es bien importante. Ahora, hay otro elemento y es que a veces la gerencia considera y hace cosas para mejorar el clima, pero importantísimo es medirlo. Digamos, cuando yo era gerente administrativo, financiero y administrativo de la EXA, por ejemplo, a mí me gustaba inventarme cosas y hacerlas con las personas. Por ejemplo, les pagábamos en cerca de la oficina gimnasios, ¿sí? Matrículas en gimnasios, y se les daba el tiempo, aparte de que se les daba el costo pues, de lo que costaba el gimnasio, se les daba el tiempo, entonces se permitía que entraran a las 9 de la mañana, por ejemplo. Se les daba refrigerio. Se tenían grupos musicales, ¿sí? Entonces, particularmente como a mí me gusta la música, yo pensaba, pues, de pronto les gusta, entonces contratamos una persona y le dije, hagamos una tuna. Y se hizo efectivamente una tuna. Se contrató una persona de danza, se hizo un grupo de danzas, en fin, cosas para promover. Pero resulta que no todas eran, encontramos que, que la gente botaba a la caneca los refrigerios. Y decían, oiga, es que aquí sí dan cosas que, es decir, no les gustaban. Entonces consideraban que el sándwich era muy pequeño, bueno, no sé, y los botaban. Entonces la percepción, esto va un poco con lo que les estoy diciendo. No se trata de dar cosas, sino que si no se miden, todo lo contrario, digamos, a mí me pasó en ese ejemplo que estoy dando, que eso generaba era mal ambiente, ¿sí? Generaba era un mal clima. Y algunas personas, por ejemplo, decían que eso de los gimnasios estaba dado era únicamente para las personas que vivían cerca, que no consideraban las personas que vivían lejos, que debían tener los gimnasios era en la noche, ¿sí? Cantidad de cosas. Entonces es muy importante cuando se haga una acción, ojalá que sea producto de una medición previa de qué le gustaría a la gente, qué le gustaría a la gente para que mejore el clima. O si usted la hace sin hacer esa consulta, mida a ver si tiene unos efectos positivos. Si la tiene, refuércela. Si no, pues quítela, modérela. En fin, es gestión. Esto es gerencia, gestión de los recursos humanos. Recordemos que gestión, ¿qué es? Gestión es la actividad que hace una persona, particularmente un líder responsable de áreas o de procesos, para pasar lo que le asignan de un estado A un estado B. Por ejemplo, a la alcaldía, al alcalde actual, le dieron la ciudad en un estado A, con unas características, con unos indicadores. La tendrá que pasar en sus 3 años que dure o 4 como alcaldesa a otro estadio, digamos, con otros indicadores. Eso es la gestión. O sea, ¿cómo la llevo de un punto A a un punto B? Ahí, con eso le mide la gestión. Igual pasa en recursos humanos. Gestionar los recursos humanos, gerenciarlos, pero se tiene que ver en la gestión. O sea, cómo la pasó usted de un lugar a otro. Y para eso hace actividades. ¿Mejoró la percepción? Hoy la percepción está con estas características. Y ahora, a los 2 meses o a los 3 meses o al año está con otras características. ¿Cuál fue la gestión que usted hizo para que eso pasara con los recursos humanos? Es un poco eso, ¿no? Me inventé esas actividades. Eh, por ejemplo, bienestar en la universidad. Los estudiantes percibían
un poco más fuerte y mejor el tema de bienestar porque había mucho fútbol. Claro, el fútbol es algo que apasiona a la mayoría. Entonces, el hecho de que hubieran torneos permanentes que los llevaran a viajar, que hubieran eh, como torneos internos, ¿cierto? Hace más o menos unos 4 o 5 años, la percepción de bienestar en la Facultad de Ingeniería era muy grande. Hoy en día no es tan grande, ¿sí? Pero es porque en su momento la persona que estaba le entendió muy bien que le daba bienestar a los estudiantes y lo hizo bien. Y quizás, no se hizo esa medición, pero quizás una correlación entre los resultados académicos, ¿sí? Porque se hace ese bienestar, esas actividades es para que los resultados económicos, los resultados académicos, perdón, la calidad de vida del estudiante mejore, pero eso también hay que medirlo, ¿no? Eso también hay que medirlo. Cuando se hacen esas mediciones, hay aprendizaje. Por ejemplo, en algún momento, el vicerrector de la universidad, Diego Torres, que es de nuestro Diego Hernández, que es de nuestro departamento, dijo, voy a hacer que en las tardes no haya clase los días viernes. Tiene que ser única y exclusivamente para deportes. Eso hubo un rechazo de parte de todos los profesores, que cómo así, que por qué iban a hacer eso, que era primero que era una cosa inconsulta, y en la universidad como todo tiene que ser consultado. Les gusta que haya mucha consulta, que se tomen las decisiones consultadas. Eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Finalmente se tomó, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, si se midiera eso, hay mucha gente que está de acuerdo y es una cosa interesante, bonita, que se ve en la universidad, todas las tardes se ve, no se ve tan lleno el campus como los viernes y toda la gente que va se ve practicando deporte, se ven relajados, en fin. Entonces eso contribuye mucho para la calidad de vida de los estudiantes. Entonces se toman las decisiones y está bien, aparentemente parece que lo sé, pero es necesario medirlas. Eso, por ejemplo, podría ser un, un aspecto, una pregunta a contestar para una tesis, por ejemplo, ¿no? De ingenieros industriales o de psicólogos, ¿no? Bueno, quería hacer esos aportes y finalmente lo que mencionaba allí del Great Place to Work, eso es una multinacional. Ellos cobran por eso, ¿no? Y las empresas pagan por eso y no es nada económico, ¿no? También es una forma de, digamos, en su modelo de negocio de Great Place to Work es una forma de fidelizar a los clientes. Si yo cojo a mis clientes, les mido el clima y saco los 10 mejores en el periódico y pago un aviso grande donde digo las mejores empresas para trabajar en Colombia y las saco, bueno, esos 10 van a seguir comprándome. Con toda seguridad me van a seguir comprando, ¿no? También no deja de ser una estrategia de marketing en el modelo de negocio de Great Place to Work, ¿sí? Es una multinacional, ¿no? Claro, también tiene pues aspectos positivos porque mide el clima y mide las variables que mostraban aquí en la presentación. De tal manera que como muchos otros aspectos, es súper clave. Digamos, si usted tiene un buen clima, puede trabajar aspectos otros que hemos visto en esta clase. Por ejemplo, podría trabajar ecoeficiencia, ¿sí? Eso le va a ayudar, o cualquier otro tema, estrategia, ¿cierto? Porque propicia un buen ambiente, o hay un ambiente, un clima apropiado. Bueno, no sé qué preguntas tengan. Sí, profe, tengo una. Aparte digamos, de realizar encuestas para medir la percepción en los empleados, ¿qué otra opción tiene uno para ver si, digamos, las medidas que implementó están funcionando en cuanto a la mejora del clima?
Muy buena pregunta. Las entrevistas, ¿no? Uno puede hacer entrevistas individuales. La entrevista es una herramienta fundamental para las percepciones. Entonces puede haber una entrevista individual o entrevistas grupales. Claro que eso tiene sus técnicas, hay que saberlo hacer. Pero la entrevista, ¿sí? Las entrevistas grupales han derivado en lo que llaman los focus group, ¿no? Entonces focus group también son técnicas importantes. En estadística hay que considerar también aspectos, ¿no? Digamos, eh, en la exposición mencionaban que habían hecho una regresión logarítmica. Cuando usted coge los datos y va a hacer una medición, los datos en la estadística descriptiva, uno lo que busca es medidas centrales y desviaciones. Y si son muy grandes, entonces dividen deciles, percentiles, etcétera. Pero digamos, el paradigma de la estadística descriptiva es qué tanto se me agrupan los datos y qué tanto se me alejan de la media o de la moda o de alguna medida central, ¿sí? Pero si los datos son dispersos, ya esa estadística no sirve. Toca recurrir a la estadística diferencial. Entonces, si los datos son bien dispersos, por ejemplo, si usted va a medir em, la riqueza que tienen las personas en función del ingreso en Colombia. Entonces hay gente que gana o que su ingreso es muy bajo, entre cero y qué sé yo, 500.000 pesos, por decir algo. Pero hay gente que gana y recibe más de 100 millones de pesos al mes, ¿sí? Entonces, entre esa gente que gana poquitico, a su vez, la dispersión, hay mucha gente que gana muy poquito de lo poquito y muy miserable de lo miserable, ¿sí? Igual, si usted mira a los más ricos, por llamarlos de alguna manera, la dispersión es muy alta. Habrá muchos que se ganen de 100 millones para arriba. La dispersión, habrán unos que ganan mucho más que los 100 millones, ¿cierto? Es decir, cada vez que usted entre a un rango, hay una dispersión. Entonces, cuando usted ve que los datos en distintos intervalos está disperso, ¿sí? Está en mucha dispersión, no es como en la estadística descriptiva que se concentran, sea a un centro, valga la redundancia, sino que no, totalmente lo contrario. Si usted va a mirar la gente que se gana entre 0 y 500.000 pesos, sacar una media ahí, no es que la media, no encuentra una media. O lo mismo, quienes se ganan más de 200 millones de pesos tampoco encuentran una media porque encuentran mucha dispersión. Y así en todos los rangos. Entonces, cuando usted ve que los datos son muy dispersos, lo mejor o los datos se asocian a un logaritmo. En el logaritmo hay mucha dispersión. Entonces, por eso es que se usan modelos log o logarítmicos, ¿sí? Para hacer las mediciones o para hacer las predicciones. Entonces, es muy importante eso. O sea, usted cuando va a medir cuantitativamente, tener en cuenta cómo son sus datos para saber qué le aplica. En la entrevista son mediciones más cualitativas, ¿no? Y tiene que tenerse en cuenta esas técnicas cualitativas, cómo se hacen y cómo se aplican. Hay literatura sobre eso. ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces pasamos al siguiente grupo, por favor, para que arranquemos. Buenos días, ¿me confirma si me escuchan y si están viendo mi pantalla? Sí, Oscar, adelante. Vale, profe. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre reclutamiento, selección e inducción del personal.
Nuestro grupo está conformado por Diego Guerrero, Juan David Delgado, Santiago Martínez y quienes habla Santiago Yoa. Bueno, nuestra presentación está dividida en estas 4 partes. Primero les vamos a hablar de reclutamiento, luego de la selección, por último de la inducción y para terminar unas conclusiones generales sobre todo el tema. Bueno, entonces empezamos con el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso mediante el cual se atraen a los individuos de manera oportuna, con las cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas, de manera que presenten su solicitud para ocupar los puestos disponibles en una organización. Entonces, el reclutamiento es el paso anterior a la selección de personal. Entonces, por esto es fundamental tener un proceso de reclutamiento adecuado, ya que si el proceso de reclutamiento no es bueno, falla en alguna de las partes, el proceso de selección va a ser malo y por ende vamos a tener malos empleados en nuestra empresa. Por eso se suele decir que el reclutamiento no sirve. No nos sirve, sino se funda en que los empleados correctos son nuestro activo más importante. Bueno, para ya comenzar con el proceso de reclutamiento, lo primero que debemos hacer es evaluar las alternativas que tenemos al reclutamiento, ya que en ocasiones no es necesario entrar en el proceso, sino con algunas alternativas podemos disminuir costos. Entonces, estas son principalmente estas 4. Primero, las subcontrataciones. Entonces, lo que se usa con las subcontrataciones es contratar a un ente externo para que haga un trabajo que antes se hacía en el interior de la empresa. Esto puede ser, por ejemplo, las labores de mantenimiento. Anteriormente las empresas, todas las empresas de producción de este tipo, tenían un área específica de mantenimiento. Con el tiempo se dieron cuenta que les gastaba mucho dinero el mantener estas áreas. Entonces lo que hacen es contratar a gente que cuando se les daña una máquina, subcontratar estos servicios profesionales. Entonces lo que hacen es contratan a estas personas que les generan pues el servicio y no tienen que entrar en gastos de reclutamiento ni de selección. El siguiente es empleados eventuales. Los empleados eventuales son lo que en Colombia conocemos como trabajadores independientes. Según el DANE, para Colombia, el 45% de los trabajadores son trabajadores independientes. Estos trabajadores se usan generalmente cuando se tienen trabajos por proyectos o simplemente para cuando se necesitan adquirir habilidades que la empresa en el momento no tiene. Estos empleados eventuales reducen los gastos, en aproximadamente un 30 a 40%. Organizaciones profesionales de empleadores es una empresa que presta a sus empleadores para desarrollar estas tareas y nuestra organización se encarga de pagarles todo el tiempo que ellos estén en nuestra organización, todo lo de recursos humanos, toda la parte de pasantías y cesantías que trabajen con nosotros durante el tiempo. Por último se encuentra el tiempo extra. El tiempo extra se utiliza más que todo en empresas de producción, digamos una empresa cervecera que sabe que en 15 días, por ejemplo, hay un partido de la selección y necesita aumentar su producción en cierta cantidad de litros o hectolitros de cerveza. Entonces, no necesitan entrar en un proceso de reclutamiento, ya que simplemente le pueden decir a sus trabajadores que les den tiempo extra para poder cumplir con esa demanda y así pues minimizar los costos. Bueno, lo siguiente cuando ya se hablaron todas estas alternativas y se ve que no se puede, entonces pasamos a ver el ambiente externo del reclutamiento. Entonces, lo primero que veremos son las consideraciones del mercado. Para las consideraciones del mercado, es importante que las organizaciones tengan en cuenta las interacciones que se dan entre el mercado de trabajo y el mercado de recursos humanos, es decir, entre la oferta y la demanda. Esto con el fin de encontrar miembros potenciales para los cargos. Estos miembros pueden estar en otras organizaciones o también se pueden encontrar desempleados. Entonces aquí las organizaciones tienen que tener en cuenta también qué estrategias están utilizando, por ejemplo, la competencia para atraer esos candidatos. Es importante también tener en cuenta que el conocimiento y las herramientas que están apareciendo y desapareciendo para tener información actualizada, hacer propuestas de mejora y realizar una toma de decisiones rápida. Esto con el fin pues de atraer y retener el recurso humano y de esta manera poder obtener una ventaja competitiva. Y también para promover solicitudes de más y mejores candidatos. Entonces, organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realiza una serie de recomendaciones en su informe de 2020 de América Latina y el Caribe para países como Colombia, por ejemplo.
Ellos dicen que el reclutamiento y la selección deben ser basadas en el mérito. Deben haber mecanismos de protección contra la arbitrariedad durante el proceso de contratación. Esto lo hacen con el fin de que las organizaciones busquen que el mérito se vuelva sistémico, es decir, que involucre a toda la organización. Si esto se hace, es más probable que las administraciones obtengan mejores resultados. Ellos también dicen que si bien hay varias formas de promoverlo, es decir, de promover la meritocracia en los diferentes procesos de gestión de los recursos humanos, hacerlo durante el reclutamiento y la selección es esencial, porque es la forma más segura de contratar sistemáticamente a personas con las actitudes y competencias consistentes con los puestos a ocupar. Ellos también muestran unos datos comparando a Colombia con los demás países de Latinoamérica. Entonces dice que Colombia está entre el 66% de los países que usan exámenes competitivos, en donde el reclutamiento y la selección son gestionados centralmente por el órgano rector de gestión de recursos humanos. Es decir, cada empresa realiza este proceso. En otros países, en cambio, lo hacen a través de un ente central, que pueden ser agencias centrales o ministerios. Colombia también está dentro del 27% de países que usan centros de evaluación como pruebas para la selección de personal. Colombia también está en el 83% de países que utilizan entrevistas estructuradas y estandarizadas. Y pues de ahí ya sigue las consideraciones legales. Bueno, como consideraciones legales por parte de Colombia se tienen dos. Las principales son, la principal es mantener un énfasis a las prácticas no discriminatorias. Estas se encuentran amparadas en la Ley 1482 del 2011, que es la Ley Antidiscriminación por género, por raza, y la Ley 931 del 2004, la cual es la Ley Antiedad. Entonces, esta busca una vez que no se busque discriminación en el trabajo, dada la edad que tenga cierto individuo. Lo segundo que se debe tener en cuenta en esas consideraciones legales es que se debe tener registro detallado de cada búsqueda de empleados que se realice en línea. Esto, pues, si se realiza una búsqueda de trabajadores en línea. Esto para identificar los criterios que se usaron para poder ser capaces de explicar por qué un individuo con un estatus protegido no fue contratado. Aquí cabe aclarar que hay dos tipos de discriminación, una discriminación positiva y una negativa. La positiva entra cuando yo discrimino para poder otorgar un cargo. Por ejemplo, yo digo personas mayores de 60 años son las que vamos a aceptar en nuestra empresa, o personas afrodescendientes, o algún tipo de individuos con estatus protegidos. Eso es una discriminación positiva. La discriminación negativa entra cuando por estar en estas personas, digamos, una persona afrodescendiente, no le doy el trabajo por ser afrodescendiente. Bueno, después de ya haber estudiado el ambiente externo del reclutamiento, pasamos como tal al proceso de reclutamiento. Entonces, lo primero que debemos saber es que el proceso de reclutamiento no se puede realizar independientemente. Es decir, él no puede tomar decisiones sin que algún otro área de la empresa me haya generado una solicitud por un personal. Digamos, yo no puedo decir voy a contratar 50 personas para la producción si producción o ventas no me ha dicho que necesitamos 50 nuevas personas en el área de producción. Entonces, por eso lo primero que debemos hacer es que se debe generar una solicitud de personal por un área determinada de la empresa. Luego de que esta solicitud se haya generado, pasamos a determinar la fuente y el método para realizar el reclutamiento. Existen dos fuentes de reclutamiento, las fuentes de reclutamiento internas y las externas. Las fuentes de reclutamiento son los espacios donde se localiza nuestro posible personal y los candidatos a nuestros puestos. Y los métodos de reclutamiento son los métodos específicos que se utilizan para atraer a los empleados potenciales. Bueno, entonces vamos a comenzar a explicar los métodos de reclutamiento internos. Los métodos de reclutamiento internos se basan principalmente en dos: anuncios y ofertas de empleo y referencia a los empleados. Los anuncios y ofertas de empleados es cuando la empresa genera anuncios a sus propios empleados para que puedan
para que puedan entrar a competir por un cargo de mayor puesto al que tienen en el momento. Esto solamente funciona para los niveles superiores de la empresa. Niveles básicos, pues no se puede hacer. Por ejemplo, BMW, Whirlpool y Hewlett Packard hacen que sus empleados creen una web corporativa, como lo que nosotros tenemos en Yammer, con las habilidades y cualidades de cada uno, y pues a la hora de generar un empleo, ellos van a mirar cuáles son los posibles empleados que necesitan, y pues ellos le pueden enviar su hoja de vida, y les pues generan el puesto. La referencia a los empleados es cuando nuestros propios empleados sirven de reclutadores, es decir, ellos pasan la voz a gente cercana, familiares o amigos, sobre algún puesto en nuestra empresa. Esto aproximadamente reduce un 75% los costos comparados con otros tipos de métodos. Entonces, para estas dos cosas se debe tener clara la descripción del cargo a ocupar, que pues esto básicamente se hace en el Balance Scorecard, que el profesor nos explicó con anterioridad. Y pues se debe tener una base de datos para conocer las cualidades, habilidades y aptitudes de cada uno de los trabajadores. Aquí les quisiera mostrar este pequeño video. Tony y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robin vendía todo lo que llegara a sus manos, sobre todo marihuana. Sabía que estos tipos no eran graduados de Harvard. Al idiota de Robbie Feinberg le tomó 5 años terminar la secundaria. Holden Copperberg ni siquiera se graduó. Chester Ming, un chino depravado que logró graduarse gracias al arte milenario del chanchullo. El más listo era Nicky Koskov. Él fue a la escuela de Derecho. Lo apodé Rock Rat por la rata muerta que llevaba en la cabeza. Pero bastaba con que fueran jóvenes, ambiciosos y estúpidos. En poco tiempo los volvería ricos. Me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son las habilidades que él estaba buscando para poderlos hacer ricos. No sé si me puedan decir en el chat o si quieran activar el micrófono y me digan. Exacto, ellos lo que estaban buscando, él lo que estaba buscando era que fueran habilidosos en ventas, que pudieran vender cualquier cosa que les llegara a las manos. Y pues por eso fue la razón que los reclutó a ellos, porque pues todos podían vender cualquier cosa. Si vieron la película, él en alguna parte les pone a que vendan algo y esa es como la prueba de fuego para poder entrar a su empresa. Bueno, continuando, entonces tenemos las fuentes de reclutamiento externa y los métodos tradicionales de reclutamiento externo. Esto lo puse en la misma diapositiva, porque en algunos casos se genera el problema de que confundimos métodos con fuentes. Entonces, pues lo primero que vamos a ver son las fuentes. Las fuentes son todas aquellas que están fuera de nuestros límites de nuestra empresa y son importantes principalmente para 3 cosas. La primera, llenar los vacíos en los puestos de trabajo de nivel básico. Como les decía, con los métodos de interno no se pueden llenar estos huecos, ya que pues no puedo llenar personal de nivel básico, o sea, los primeros, los operarios, con más operarios, necesito traerlos externamente. Lo segundo es adquirir habilidades que nuestra compañía no posee. Y la tercera, contratar nuevos empleados, con lo que se busca que pueda ayudar a la diversificación de las ideas en nuestra empresa. Entonces, las principales se encuentran acá, preparatorias y escuelas vocacionales. Estas son principalmente para personal como oficinista y empleados de nivel básico. Entonces aquí pueden entrar todas aquellas escuelas por lo menos de vigilancia, algunos como el SENA, que prestan talleres básicos. También entran en esta parte las preparatorias, escuelas vocacionales. Colegios y universidades, por ejemplo, en la Universidad Nacional, muchas personas van a la universidad a buscar trabajadores. Competidores del mercado laboral, estos se encargan básicamente de ir a otras empresas y ver cómo podemos cazar los talentos que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, entre empresas esto pues se ve un poco sucio de alguna manera, por decirlo, ya que pues genera, es robarle los trabajadores a otra empresa, verlo de alguna manera. Los empleados, esto pues, digamos, hay ejemplos, por lo menos MedLife, que es una aseguradora
dice que el 22% de sus empleados nuevos pues no son nuevos, sino simplemente son contratados, fueron empleados que antes eran de ellos mismos. Y pues esta misma empresa lo que hace es que después de que una persona salga, le asignan a otra persona que siga en comunicación con ella, para así en algún momento si la persona quiere volver a la empresa sea más fácil esa comunicación y no se pierda tanto tiempo en trámites. Desempleados, pues es la fuente clásica de donde nos llega la gente, buscar desempleados. Empleados independientes, como ya los dije, son estas personas que buscamos para cualidades específicas. Y por último, los exconvictos y exguerrilleros. En Colombia, tanto los exconvictos no entra, ya que pues esto es más ir a las prisiones a buscar personal y esto en Colombia no se suele hacer. Pero lo de guerrilleros sí es muy fuerte, ya que el proceso de paz permitió que mucha gente guerrillera saliera pues, de la selva y en su programa de reinserción trataran de buscar un empleo. Entonces, ahora pasamos a los métodos tradicionales de reclutamiento. Entonces, podemos tener medios de publicidad, que son los que conocemos normalmente, periódico, televisión, radio. Estos son un poco costosos comparado con los demás. Y digamos, por ejemplo, el periódico ya no se utiliza tanto, ya que, pues, aunque mucha gente lo obtiene, es muy lento este proceso. Luego tenemos las agencias de empleo, que son empresas que ayudan a reclutar empleados y los prepara a su vez. Entonces, aquí podemos tener, hay principalmente dos, públicas y privadas. En Colombia está el SENA, por ejemplo, y la Agencia Pública del Empleo. Estas son las públicas. Y por privadas tenemos Colsubsidio. En estas agencias de empleo también puede entrar por parte de los exguerrilleros, como ejemplo, la Agencia de Reincorporación y la Normalización, que se encarga, pues ellos son los que se encargan de hacer que las personas guerrilleras puedan acceder a puestos. Y está vinculada aproximadamente entre 650 y 700 empresas públicas y privadas que son con las que tienen convenios para recibir a los exguerrilleros. Luego podemos tener las bolsas de empleo. Las bolsas de empleo se diferencian de las agencias de empleo porque las bolsas de empleo simplemente es donde van los trabajadores, este personal, a buscar qué puestos hay. Mientras que las agencias traen a los empleados y la empresa es la que lo busca para saber, para tratar de reclutarlos. Tenemos juegos competitivos. Esto, por ejemplo, lo hace Google mucho, que pone retos y las personas que tienen ese reto, pues les dan un bono, algún incentivo y pues les pueden decir como, después de esto, pues si quiere puede venir a nuestra compañía y aquí va a trabajar y bueno, le brindan ciertos beneficios. Los reclutadores son personas que se encargan de llegar a las personas. Entonces se centran mucho en las universidades y en los colegios. Y ellos programan entrevistas y ofrecen instalaciones adecuadas para ellos. Y se centran en mostrar los beneficios del empleo y de la empresa. Por ejemplo, Herbalife. Ese es el ejemplo de los reclutadores. Herbalife va de casa en casa buscando a las personas para decirle, hey, miren, este es no solamente nuestro producto, sino nuestra empresa. ¿Quieres ser tu propio jefe? Entonces, esa es la forma en que ellos llegan a las personas. Luego tenemos trabajo con becarios. Este puede ser, por ejemplo, en la universidad, las pasantías, lo que conocemos como pasantías o prácticas, que no hay un convenio estricto en el cual después de que se terminen, tanto el empleador como de contratar al empleado o de yo como estudiante que realicé mis prácticas o mis pasantías de seguir con la empresa. Entonces es simplemente como un nivel para medir y puede que yo lo haga como puede que no. Aquí faltó aclarar, digamos, en eventos de reclutamiento, por ejemplo, lo que hace el SENA y algunas veces la alcaldía, que generan días específicos para ir a ciertos lugares donde hay ferias de empleo y la gente puede acceder. Y primas salariales por firmar contrato, esto va muy ligado con los reclutadores, cuando ellos les dicen como, no, miren, los beneficios son estos y le va a dar una prima salarial por firmar contrato en ciertas épocas o en este mismo momento. Como ejemplo, en las agencias de empleo, también cabe aclarar que, por ejemplo, las universidades, cada universidad tiene una propia agencia de empleo. Digamos, todo esto de convocatorias y todo esto que sale, lo hace la universidad como si fuera una agencia de empleo. Digamos, los profesores pueden ir a la universidad, a la parte administrativa, y decir como, hey, voy a desarrollar este proyecto,
y necesito tanta personas que tengan estas cualidades y estas habilidades. La universidad genera esta solicitud y pues les llega, digamos, a sus correos o cuando ustedes van a la página de la universidad de toda esta parte de convocatorias, encuentran esto. Listo. Continuando, entonces aquí tenemos las ventajas y las desventajas de cada uno y la comparación entre las dos. Entonces, el reclutamiento externo, como ventajas, tenemos que hay ideas nuevas en nuestra organización. Entonces, esto es muy bueno, ya que pues ayuda al clima, como nos decían nuestros compañeros, el clima se ve mejorado. Enriquece los recursos humanos de la organización y aprovecha la capacitación de otras empresas. Esto es en caso de que los empleados ya hayan traído alguna capacitación o alguna cosa. En ocasiones, pues nosotros tenemos que hacer esa capacitación. Desventajas, es un proceso mucho más demorado comparado con el interno, es mucho más caro y exige gastos inmediatos. Por ejemplo, los gastos para los medios de publicidad son gastos que se tienen que hacer en el momento. No se puede decir como, no, los vamos haciendo en 1 año, en 2 años lo hacemos. No, se pagan de una vez. Y es un poco menos seguro de que las personas de verdad quieran seguir con nosotros. Después de cierta parte, pues la persona puede decir como, no, me salió otro mejor en otra parte y nos deja a mitad del proceso. Por parte del reclutamiento interno tenemos ventajas, que es más económico, es un poco más seguro y es una fuente motivadora para nuestros empleados, pero así como es motivadora, también puede ser desmotivadora. Y aprovecha la capacitación que nosotros ya le hemos brindado a nuestro personal. En desventajas es que exige cierto potencial de desarrollo, es decir, que nuestras personas siempre tienen que estar en constante crecimiento, nuestro personal tiene que estar en continuo, porque no es lo mismo. No nos sirve que un empleado que siempre va a ser el mismo pase a un puesto mejor si siempre va a seguir desempeñando lo mismo. Limita a los empleados a las políticas de nuestra organización y no se puede hacer en toda la organización. Aquí les queríamos mostrar un video que nuestros compañeros de clima ya nos habían mostrado. No carga. Escuchen, locos tontos, he sido su supervisor por 5 años, pero todas las porquerías tienen un final y me promovieron a gerente regional. Sí, yo tampoco quiero volver a verlos. Por supuesto, eso hace que la posición de supervisor esté disponible. Así que en la próxima semana el trasero que besarán será el de K83, conocido por todos como Rick Genial. Soy nuevo en la Ciudadela y algunos de ustedes pueden creer que no me he esforzado, pero ¿qué puedo decir? Soy Rick Genial, ¡hey! ¡Ja, mírenme! ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vuelvan a trabajar, usureros. Entonces, como se dieron cuenta en el video, esa es una de las desventajas del reclutamiento interno, de los métodos de reclutamiento interno, ya que lo que hace es que la gente se desmotive y pues tiende a generar conflictos entre las mismas personas de la organización. Bueno, los siguientes son los métodos de reclutamiento en línea. Estos siguen teniendo la misma definición, o sea, son los mismos métodos, tienen la misma definición de ser el proceso de atraer a los individuos en el momento oportuno y en las cantidades suficientes. Lo único que diferencia el reclutamiento en línea con los tradicionales es que el reclutamiento en línea permite identificar con eficacia aspirantes y tener un mayor alcance, además de una disminución de costos. Entonces, los principales métodos son estos 6, que son... Primero, pues los reclutadores por internet. Estos son personas que se encargan de subir información y estar pendientes de controlar y coordinar la información de los candidatos. Esto se hace pues cuando la empresa tiene una página web online y una parte específica de contrataciones. Entonces ellos son los encargados de subir qué puestos necesitan, los perfiles que se pueden desempeñar en esos cargos. Los sitios web para carreras corporativas son sitios donde se realiza el intercambio de información. Es decir, el empresario puede entrar a consultar y las personas pueden entrar a ver qué cargos pueden desempeñar ellos. Digamos, por esto en Estados Unidos, las empresas, el 94% de las empresas de Fortune 100, que es como las 100 mejores empresas con mejores desempeños en Estados Unidos, tienen sitios web para carreras corporativas. Luego tenemos dominios.jobs, que es un directorio online donde se pueden consultar las empresas y los puestos que se están ofertando sin tener que ir a la página oficial de la empresa.
Los webblogs, pues es lo general, lo que siempre encontramos cuando buscamos algún empleo. Estas donde nos sale directo, lo primero que nos sale, como, no, mire, se oferta este empleo en tal y tal lado, es muy parecido a los dominios.jobs. Y tenemos las pizarras de empleos de propósito general. Estas son sitios web, pues, donde se puede encontrar empleo general de todo tipo. Por ejemplo, tenemos a hopjobs.com, que es una subsidiaria de Yahoo, la cual nos da todos los empleos que, pues, que le suben a la plataforma y dicen como qué puestos se pueden desempeñar, el salario y otras cosas. Las ventajas de los métodos de reclutamiento en línea es que tiene una disminución de costos, que como las tareas son computarizadas, son menores los tiempos de respuesta y pues se tiene una variedad más amplia de aspirantes. Las desventajas es que se necesita una instalación de filtros, ya que algunos de estos aspirantes pueden ser perfiles falsos que solo buscan pues, molestar el proceso de reclutamiento. Hay una mayor competencia en nuestras empresas, ya que pues cualquier persona puede acceder a Internet y hay una posibilidad de la vulnerabilidad de los datos. Bien, nosotros encontramos que en un artículo de Paola Manjarres, que es una coordinadora comercial experta en comunicación y responsabilidad social empresarial, que en Colombia inicialmente el reclutamiento se hacía por medio de bases de datos de las empresas y frecuentemente se ofertaban los cargos era en el periódico, lo que significaba que el acceso a la información era limitada. También implicaba que encargarle muchos papeles como hojas de vida y anuncios publicados. Ya después, más adelante, con la creación de un sinnúmero de redes sociales y portales web como nosotros conocemos, la comunicación entre reclutador y candidato se volvió un proceso más eficiente y eficaz. Un ejemplo de estas redes sociales son LinkedIn, que se ha vuelto una herramienta fundamental para la consecución de profesionales y el mejor lugar donde se comparte la experiencia laboral de las personas. Como que las empresas publican lo que necesitan y nosotros lo que podemos ofrecer. Entonces, por eso que la búsqueda de talento hoy día se ha vuelto un proceso más ágil y eficiente en términos de tiempos y de costos. Siguiente. Bien. Ahora, continuando, el paso siguiente después de hacer reclutamiento es la selección de personal. Entonces, el objetivo básico de la selección de personal es escoger y clasificar a los candidatos reclutados más adecuados para las necesidades de la organización. Por eso que nosotros aquí resaltamos que la selección de personal es básicamente elegir al hombre adecuado para el sitio adecuado. Siguiente. Entonces, digamos que... Siguiente. Digamos que si todas las personas fueran iguales y tuvieran las mismas condiciones individuales para aprender y trabajar, nosotros podríamos olvidar el proceso de selección de personal, ya que escogiera a la persona que fuera de las que la anterior, Santi. A las personas, a cualquiera de las personas que yo seleccioné en el reclutamiento, trabajaría como yo esperaría. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así, ya que las personas difieren, entre otras cosas, en las capacidades para aprender una tarea, así como también en la manera para realizarla una vez que la aprenden. Entonces, el proceso de selección de personal busca brindar solución a tres grandes problemas. El primero es la adecuación de la persona al trabajo, es para ajustar correctamente a los puestos de trabajo de una compañía. Así también como adecuar el personal a los puestos o labores que sean más indicados para cada uno. Esta adecuación de la persona al trabajo también presenta un cambio. La persona que yo tengo en el puesto va a evolucionar a la vez y se puede adaptar más fácilmente al cambio que si pongo una persona que no es la adecuada. Entonces aquí hay que tener en cuenta el perfil del cargo. Es un factor bastante importante. Entonces los perfiles de cargo son descripciones concretas de las tareas, responsabilidades y características que tiene un puesto en la organización. Generalmente el perfil de cargo se resume en 4 partes y la primera es hacer un resumen del puesto en el cual va una visión general de las funciones principales y tareas que se van a desempeñar.
El segundo, las tareas del cargo. En esta parte incluye todas las tareas que debe cumplir el empleado para desempeñarse en el puesto. La tercera parte son los requerimientos, en donde se meten las características en cuanto a estudios, certificaciones u otros conocimientos que debe tener el empleado. Y por último, otros aspectos. Aquí se incluyen otras necesidades o características del puesto, incluyendo requerimientos de viaje, estado civil, entre otros. Aquí nosotros tenemos un documento que encontramos. Santi, por favor, abre el documento. En ese documento hay alrededor de 52 ejemplos de perfiles de cargo que utiliza la empresa, la empresa de guardianes, una empresa de seguridad. Entonces aquí vemos todas las funciones, vemos los resúmenes, las tareas, los requerimientos y todo lo que necesitan para cada cargo en específico. Entonces nosotros ahí en el Drive lo vamos a subir para que Un poquito, para perdón, que un lo poquito de zoom, revisen por favor. y quede más claro. Un poquito de zoom que no se ve bien, por favor. Les escribía que recuerden que este perfil de cargo hay que hacerlo en la empresa, ¿no? Por cada cargo que se trabaje. Entonces es muy importante. Repásalo otra vez, por favor, para que veamos lo que tiene cada perfil. Bueno, pues acá empiezan con el gerente general, es el primer cargo que se encuentra. Se encuentra la misión que tiene que hacer, digamos, la educación que debe tener. Trabaja con, digamos, con las personas con las que este va a trabajar, la formación que este tiene, dirigido por, a quienes dirige, la experiencia que se requiere, las habilidades de la oral, escrita, cómo tiene que ser el trabajo bajo presión, el trabajo en equipo, la ética organizacional, el manejo de conflictos, la habilidad, toda esta cosa, todo esto lo está resumiendo en este cargos. Luego ya vienen las responsabilidades, entonces, todas las responsabilidades que el gerente general de esta empresa de seguridad tiene que hacer, todas las funciones. Aquí ya vienen las funciones de verificación, aquí todavía continuamos con todas las responsabilidades que él tiene que hacer. Más funciones, los equipos, instrumentos y suministros que él debe tener y la formación específica para el cargo. Digamos, estos ya son cosas específicas que necesita el cargo. Entonces, en cada cargo pues se va a encontrar cosas diferentes. Digamos, acá ya viene el gerente regional y todo eso, pero pues, en base todos son los mismos. En los perfiles de cargo, por ejemplo, para este caso no se muestra, pero modernamente se colocan los requerimientos de SST, de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes ya vieron una asignatura que se llama así, y en los perfiles de cargo se colocan esos requerimientos. Entonces, este instrumento, perfil del cargo, es necesario tanto para el reclutamiento como para la selección. Profe, lo que pasa es que acá está como salud ocupacional, pero pues toda esa parte se encuentra. Anualmente revisar los Ok. resultados de seguridad y salud ocupacional. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y salud ocupacional. Todo esto también se encuentra. Sí, está a nivel de funciones, pero por ejemplo, debe especificar cosas, por ejemplo, de ergonomía, ¿sí? Ah, ok. Pues, Si es un cargo que va a estar mucho tiempo de pie, entonces señala algunas cosas en relación con la postura o con los instrumentos que voy a utilizar para su trabajo, con las pausas activas, cada cuánto las tiene que hacer, cada cuánto tiene que tener un examen médico, por ejemplo, ¿sí? O sea, son aspectos de SST que se incluyen acá para que quede el perfil del cargo mucho más técnico.
¿Ustedes vieron eso en seguridad y salud en el trabajo? Me imagino, ¿no? Sí, señor, pues digamos toda la parte de iluminación, toda esta parte. Exactamente. Ya la parte ergonómica, eso pues ya lo vimos en taller de ergonomía. Ok, o sea, todas esas cosas hay que pasarlas al perfil del cargo. Lo que tú acabas de mencionar, condiciones de iluminación, se colocan allí si es que el cargo lo necesita. ¿Sí? Muy bien, adelante. Listo. Aspecto, el segundo problema que soluciona la selección de personal es la eficiencia y eficacia de la persona en el puesto, ya que si yo selecciono a la persona en el puesto correcto, puede rendir mejor y cumplir o hasta superar los estándares que yo tengo que le puse en el Balance Scorecard. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona adecuada, pues, no sé, elaborando empanadas, debido al conocimiento que esa persona tiene del puesto, pues puede que no me desperdicie recursos como la masa o el relleno. Y además de esto puede suponer que haga las labores en menores tiempos que otra persona que no conozca la labor y pues me presenta una mayor productividad. Y por último, el aspecto de la cultura organizacional. Nosotros encontramos un artículo de Lucía Echeverría que decía que este factor puede significar hasta un 50% de éxito en la contratación de una persona. Si se hace reclutamiento interno, puede que el factor baje, pero digamos que lo que se hace más comúnmente es hacer reclutamiento externo. Entonces, las personas, como yo me estoy vinculando personas nuevas, es necesario que durante la aplicación de las técnicas de selección y sobre todo en la entrevista, como decía ahorita el profesor, se debe tener en cuenta si esta persona tiene incorporados valores similares a los de la empresa en su vida personal y pues así lograr hacer una internalización de dichos valores a la cultura organizacional que tiene la empresa de manera más eficiente y rápida. Si este problema de cultura organizacional nosotros no lo tenemos en cuenta, es posible que la persona no se acople y termine dejando la organización en corto tiempo. Y según la Asociación Colombiana de Servicios Temporales, se calcula que si una persona no se selecciona bien y se va antes de 2 meses de la organización, ya sea por no encajar en la empresa o por periodo de prueba, le puede costar a la empresa incluso hasta 7 veces el salario. Y pues es un factor bastante crítico porque al hacer selección, esto en el área de gestión humana se invierte en el proceso de selección. Siguiente. Listo. Entonces, acá tenemos el proceso de selección, como lo propone que se haga la lista. Entonces, aquí lo que hacemos es una descripción a realizar a las actividades que va a realizar la persona o lo que hayamos relacionado en el perfil de cargo como las tareas y el resumen del puesto. En la parte B tenemos el Balance Scorecard, que están los estándares de desempeño que deseamos para cada actividad, o sea, lo que yo espero que la persona haga. Entonces esas dos partes, como que colocándolas en un espejo, me llevan a mirar la parte C, que es mirar lo que yo necesito y lo que tiene la persona, mirar si en realidad las funciones que necesito que me cubra, esta persona la puede desempeñar. Entonces, después en la parte E, lo que hacemos es verificar que la persona es adecuada para el puesto con las fuentes de información que tenía yo del candidato cuando hice el reclutamiento. Cuando hizo solicitud del empleo y ya lo último es decidir. Digamos que eso es lo que propone la literatura, pero nosotros también encontramos en un portal de contenido con información clasificada que en Colombia, por lo general, el proceso de selección se da primero determinando si el candidato cumple con las competencias
relativas de los candidatos que pasaron en la etapa anterior por medio de evaluaciones técnicas y psicológicas. Tercero, asignan un puntaje a las evaluaciones efectuadas, o sea, a cada persona que estamos evaluando le damos una calificación según las cualidades y capacidades que tiene, y en función de ese puntaje decidimos a quién se le ofrece el puesto. Entonces, digamos que si bien este paso a paso puede funcionar, se deja de lado aspectos que, como ya vimos, son cruciales, como la cultura organizacional, ya que si nosotros vinculamos a la empresa una persona que cumple todos los requisitos anteriores, pero que no cumple con aspectos organizacionales como, por ejemplo, puntualidad, normas de convivencia y demás, cometemos un grave error, no solo para la organización, sino también para los trabajadores que ya están en la organización, porque pues lo estoy poniendo a trabajar con una persona que no se acopla bien a todo el cuento de la cultura organizacional. Entonces, digamos, tenemos un ejemplo que es la Universidad Nacional. Entonces, nosotros, el profesor nos mencionó que las pruebas que hacen para admitir docentes se basan básicamente en recolectar habilidades académicas y en hacer una entrevista. Entonces, tomando solo estos dos métodos, se dejan de lado aspectos importantes como la pedagogía que pueda tener el docente y otros aspectos de la personalidad. Entonces, nosotros lo hemos reflejado en que semestre a semestre en las encuestas de percepción de docente, nosotros nos vimos quejando de que el profesor, sí, si bien tiene las capacidades, digamos, académicas suficientes y conoce muy bien los temas, muchas veces no los hace llegar de la mejor forma, y digamos que la adquisición del conocimiento, que es el fin de la universidad, no se cumple a cabalidad. Entonces es necesario que cuando se haga el proceso de selección, se ahonde en pruebas psicológicas, pruebas de personalidad, cultura organizacional, para que se pueda elegir a la persona que se acomode a todo y que no suponga un gasto mayor después, ya que, como mencioné anteriormente, pues 7 de cada 10 pesos del presupuesto de gestión humana se invierten en la selección. Siguiente. Entonces, como primer paso del proceso de selección, se realizan las pruebas de selección. Estas pruebas de selección ayudan a determinar la capacidad profesional de los candidatos, lo que permite conocer su personalidad y evaluar sus actitudes. También se busca mirar si la persona encaja en la cultura, en la política y la filosofía de la organización. La literatura muestra distintos tipos de pruebas de selección, pero la gran mayoría recogen las pruebas en una clasificación de 3 tipos. Primero, tenemos las pruebas profesionales o de conocimiento. En estas pruebas, lo que se busca es obtener información acerca de la formación, de la experiencia y de los conocimientos específicos del candidato o los candidatos. Estas pruebas, por lo general, las realiza el departamento de la empresa que ofrece el puesto. También tenemos las pruebas psicotécnicas. En estas pruebas lo que se busca es evaluar distintas dimensiones del individuo en relación al papel de trabajo que va a desempeñar. Es decir, se evalúan las capacidades intelectuales como la memoria, la percepción o la atención. También se evalúa la actitud verbal, la actitud numérica, la capacidad de abstracción. Este tipo de pruebas por lo general constan de varias respuestas posibles, es decir, el candidato puede elegir en las preguntas que les dan más de una opción. También tenemos las pruebas de personalidad. En este tipo de pruebas, estas pruebas son determinantes para el proceso de selección. Entonces, lo que se hace es forzar al candidato a elegir, dependiendo de las preguntas que les asignen, pues el candidato solamente debe seleccionar una opción. Es decir, no puede inclinarse o hacia un lado o hacia el otro. Entonces, aunque también se evalúan aspectos como la capacidad de iniciativa, la persuasión y empatía, la autonomía, la lealtad, la capacidad de integración, la adaptación social.
o a las normas o a los cambios, el nivel de madurez que puede tener ese candidato, la responsabilidad o también la estabilidad emocional. Es decir, en conjunto lo que buscan es encontrar cuáles son los principales rasgos del carácter del individuo que le permitirá adaptarse mejor al puesto de trabajo. Siguiente. Entonces, ya en esta diapositiva le mostramos los tipos de pruebas que se conocen por cada tipo de clasificación. En las pruebas de conocimiento, por lo general, pues se hacen pruebas de dominio de herramientas, preguntas de conocimiento técnico, le ponen a solucionar un problema concreto en un determinado tiempo, al candidato lo ponen a realizar informes, a construir actas, a hacer pruebas de dominio de idiomas o traducciones. Estas pruebas hace años, es decir, hace 30, 40 años, eran más relevantes en los procesos de selección. Sin embargo, la dinámica ha cambiado. Por eso, cada día que pasa toma mayor peso las pruebas psicotécnicas y las pruebas de personalidad. Entonces, como pruebas psicotécnicas, las más conocidas, entonces está primero el test de los colores de Lusher. Esta prueba lo que permite es evaluar la capacidad y la forma de afrontar el estrés. También se busca cómo es el estado emocional y psicológico del candidato. Esta prueba pues consiste en tarjetas de 8 colores, en donde la parte superior izquierda, es decir, la primera y segunda posición, revela lo que desea el candidato. Las siguientes dos fichas, es decir, las que están a la izquierda, a la parte superior derecha, demuestran lo que el candidato ha logrado en todos los aspectos de su vida. En la parte inferior izquierda, muestra los colores que se ubican ahí determinan lo que reprime el candidato. Y finalmente la parte inferior derecha lo que representa lo que el candidato rechaza. Por ejemplo, la tarjeta azul representa la armonía, la tarjeta verde representa la perseverancia, la resiliencia. La tarjeta roja representa la energía vital, representa la fuerza de voluntad. La tarjeta amarilla representa el optimismo. La tarjeta morada representa la sensibilidad que tiene esa persona. El color marrón representa las necesidades corporales. El color gris representa la neutralidad y el color negro representa la agresividad. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la tarjeta negra en la parte superior izquierda, entonces lo que quiere decir es que ese candidato tiene deseos de agresividad. Pero si los tuviera como en este caso, en la parte inferior derecha, pues significa que ese candidato rechaza la agresividad. También tenemos la prueba Eros. La prueba Eros lo que mide es la personalidad y los conocimientos orientados hacia el servicio al cliente. También tenemos la prueba DAX5, es decir, esta prueba es una prueba de actitudes diferenciales donde se le hacen pruebas de razonamiento verbal, numérico, abstracto, de velocidad y percepción, de razonamiento mecánico, espacial, pruebas de ortografía y lenguaje. Todo esto en relación con el puesto de trabajo. También tenemos la prueba SEC, que esta prueba lo que hace es identificar conductas y las características del comportamiento de dicho candidato. Otras pruebas también fundamentales son las pruebas de personalidad. Estas pruebas, entre la primera que tenemos son la prueba de 16 factores de Cattell. Esta prueba lo que dice es que la personalidad se clasifica en 16 aspectos de la personalidad. Como entre ellos están la afectividad, el razonamiento, la estabilidad, y va hasta aspectos como la autosuficiencia, el autocontrol y la atención. Entonces, esta prueba consiste en 163 preguntas que están en escala Likert, es decir, que cada pregunta usted selecciona, hay 5 opciones, de la 1 a la 5.
O en otros casos puede ser o estoy de acuerdo o en el otro extremo estoy en desacuerdo. Es una prueba bastante completa. También existe esta prueba en línea. Sin embargo, al momento de realizarlo en línea, no significa que el candidato se tome todos los resultados en serio, porque también tiene un sesgo. Tenemos otra prueba bastante conocida, que es el test de Rorschach. Esta prueba se caracteriza porque a la persona le muestran 10 láminas de imágenes hechas con tinta. Estas imágenes se caracterizan porque no poseen ambigüedad, es decir, las personas lo pueden interpretar de distintas maneras. Entonces, dependiendo de lo que diga la persona que esa imagen representa para él, pues esa prueba puede decir de la persona acerca de sus preferencias sexuales, de si la persona es esquizofrénica, si tiene ansiedad, si sufre de paranoia, si tiene sentimientos hacia su madre, si en el candidato persiste el conflicto, las relaciones con la gente y sobre todo la capacidad organizativa. Otra prueba bastante conocida es el test de Werther. Esta prueba lo que hace es, en 8 cuadros existen algunos líneas o dibujos base. Entonces en el primer cuadro muestra un punto. Este primer cuadro representa el autoconcepto. Entonces, dependiendo de lo que la persona dibuje, se hace un dibujo en el cual ese punto es el centro de atención. Está diciendo que la persona tiene una gran autoestima. Sin embargo, si realiza un dibujo en el que en el que el centro de atención no sea ese punto, sino sea, digamos, una parte que esté más alejada, significa que la persona posee baja autoestima. El segundo cuadro representa la afectividad. El tercero representa los objetivos, es decir, la capacidad del candidato de afrontar los desafíos. El cuarto cuadro representa la energía vital, es decir, el dinamismo, la canalización de la energía, el control de la agresividad y la hostilidad. El quinto cuadro, que es el que aparece en una línea con otra que está enfrentada, en la parte inferior izquierda, representa el raciocinio. Entonces, representa, digamos, la capacidad intelectual de esa persona. El séptimo cuadro, es decir, representa la madurez. El sexto y séptimo cuadro representan la madurez, es decir, representan la capacidad de abrirse en el campo afectivo y sexual. Y finalmente, el cuadro que está en la parte inferior derecha representa todo lo relacionado con el ámbito laboral. Es decir, cuál es la capacidad de comprometerse con las normas, sus valores éticos, su autonomía. Y finalmente tenemos entre las pruebas más conocidas la prueba alfa, que es una prueba que también mide aspectos de la personalidad del candidato. Como ejemplo, tenemos a la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta universidad, como pruebas de selección de personal, utiliza un sistema de indicadores psicológicos que mide 6 aspectos de la personalidad. Otra prueba que también encontramos que nos parecía interesante es que ellos aplican la prueba de 360 grados, es decir, la prueba de evaluación por competencias, que fue mencionada por los compañeros en la primera presentación. Ellos también realizan, digamos, para un cargo, por ejemplo, jefe de seguridad, realizan exámenes médicos, realizan test de rendimiento, pruebas gráficas, test proyectivo verbal y también aplican otro tipo de pruebas de las cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, aparte de las pruebas anteriormente mencionadas, también tenemos las pruebas específicas. Estas pruebas específicas son aplicadas para distintos cargos dependiendo del grado de confianza que se requiere, el grado de lealtad, dependiendo si el cargo representa un alto riesgo para el candidato
Entonces, entre ellas tenemos las pruebas médicas, como pueden ser, digamos, pruebas físicas, pruebas de triglicéridos, pruebas de exámenes de sangre. También tenemos el análisis grafológico. En el análisis grafológico lo que se hace es... Espera, que hice las preguntas acá. Perdón. El análisis grafológico lo que hace es la persona escribe y dependiendo de la forma como escriba, pues eso también indica aspectos de la personalidad. Sin embargo, esta prueba se caracteriza porque también genera algunos sesgos. También tenemos otra prueba bastante utilizada, que es la prueba del polígrafo. Esta prueba lo que se hace es colocarle a una persona una banda en el brazo izquierdo, generalmente, y también una que le cubra el pecho. Entonces, al candidato le realizan una serie de preguntas y dependiendo de cómo responde esas preguntas y de cómo respira, pues se puede ir mirando si la persona está mintiendo o no. También tenemos las pruebas en línea. Hoy en día, cada vez más las empresas están utilizando pruebas en línea porque esto le permite obtener procesos de mejora. Y finalmente tenemos los centros de evaluación, o conocidos como Assessment Center. Esta prueba lo que hace es coger el candidato o los candidatos, los llevan a reunirse con otras personas y ahí ya los comienzan a evaluar, dependiendo de cómo la persona sea capaz de desempeñarse, tenga capacidad para resolver los problemas, para trabajar en equipo, pues así mismo se le califica también. Y también tenemos pruebas de simulación, que están bastante emparentados con los centros de evaluación. Un dato importante es hacer que la página del empleo.com dice que las pruebas de selección de personal son más eficaces cuando la persona se lleva a los centros de evaluación. Cuando esto se logra, la precisión de los resultados alcanza un 70%. Siguiente. Entonces, luego de haberse realizado las pruebas de selección, el paso siguiente, el paso más importante, es la entrevista de selección. Esta entrevista es importante porque me permite obtener información adicional a las pruebas de selección. Ese es el objetivo de la entrevista. Y de paso, pues, que el candidato conozca a la empresa y que la empresa también conozca a los candidatos y las capacidades que tenga. Entonces, pues la entrevista es... Perdóname, Sí, profe. perdóname. Es que esta parte sirve mucho como resumen. Yo preferiría que la dejen para la próxima clase, con eso enganchamos con el resumen y terminamos con lo que hace falta. Quisiera agregar un par... ¿Cómo? Sí, profe, lo escucho. No, estoy sugiriendo que dejen este pedacito para la siguiente y así resumimos. Porque sí, me parece, esto... profe. Sí. Bueno, muy bien. Quisiera hacer algunas acotaciones sobre lo que han mencionado. Le pido el favor que coloquen el Cuartec grande. ¿El qué, profe? ¿El qué, profe? El Sí. Cuartec. Sí, profe. Santiago, usted puede dirigirse a la carpeta del Drive. Ahí se encuentra el archivo de la prueba Wertec, por favor. Voy. Bueno, digamos que como mencionaban, bueno, primero que todo, aclarar que el perfil del cargo, que es ese formato grande que ellos mostraron ahí, como les indicaba, tenemos que hacerlo, eso es uno de los entregables para el trabajo, de tal manera que debemos revisarlo muy bien. De ese perfil del cargo se saca un resumen que se suele llamar descripción del cargo. Esa descripción del cargo es la que ayuda al reclutamiento, ¿sí? Y también ayuda a veces en los procesos de selección. Entonces hay que tener el perfil del cargo y la descripción del cargo, que es ese resumen. A veces las empresas, generalmente usted va y mire, las empresas no tienen el perfil del cargo, entonces en una hojita o por ahí es la descripción del cargo.
significa que pues hay un desarrollo en recursos humanos bastante deficiente o incipiente. Quería hacer referencia a estas pruebas un poco, porque en las pruebas, particularmente en las de personalidad, hay dos grandes campos en la psicología. Uno es las baterías que denominan los psicólogos, ¿sí? Las baterías de pruebas, donde están los cuestionarios, ¿sí? Que son cuestionarios. Entonces a usted le hacen cuestionarios, como la que referían ahí del 16PF de Catel. Son 160 y pico de preguntas, entonces usted las diligencia, las llena y el mismo software da los resultados, ¿sí? Entonces lo que hacen los psicólogos es que estudian qué arroja la prueba y cómo se leen las curvas y ya, ¿sí? Pero hay otras pruebas que a mi modo de ver son mucho más interesantes, que son las pruebas proyectivas, como esta que está aquí el Guarteco, como el Rorschach, o como las que tienen que ver con la grafología. Estas pruebas, digamos, en psicología hay una vertiente muy grande que es el psicoanálisis, donde se habla que las personas proyectamos y tenemos un inconsciente y proyectamos el inconsciente. Eh, bueno, es todo un tema complejo alrededor de eso, pero las pruebas proyectivas lo que buscan es que las personas con estímulos proyecten aspectos de su personalidad. Entonces aquí, en este Wartec, hay 8 estímulos. Esos son estímulos, ¿sí? Cada estímulo tiene un objetivo, como lo mencionaba muy bien en el resumen que hicieron en la exposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uno, el primero, tiene como objetivo que la persona dibuja, uno lo que hace es dibujar, sí, además lo invitan es a dibujar, pero con ese dibujo y el estímulo se proyecta, por eso se llama pruebas proyectivas. Yo proyecto en el uno quién soy yo, cómo me veo yo, cómo me valoro yo, ¿sí? Es lo que busca ese uno. El último, por ejemplo, busca proyectar, que usted proyecte a través de ese estímulo, usted proyecta cómo se comporta frente a la autoridad, ¿sí? El 5, usted proyecta cómo resuelve usted los problemas. El 3, cómo se ve usted ante la vida, cómo proyecta los objetivos, ¿sí? Y hay cosas generales, digamos, por ejemplo, qué tanto usted marque, qué tanto usted retiña, ¿sí? Lo primero que hace un psicólogo, un buen psicólogo, es que coge la hoja y le pasa la mano por detrás a ver sí, qué tanta fuerza utilizó, ¿no? Cuando hizo los dibujos. Eso denota aspectos de agresividad, por ejemplo. Eh, efectivamente, uno puede entrar a internet y puede encontrar eh, cosas de la prueba, de todas las pruebas, que por ejemplo la gente dice, oiga, en tal empresa, ¿qué prueba utilizan? Y dicen, no, utiliza el Guartec. Entonces la gente dice, ah, venga, yo me estudio el Guartec. Y empieza a manipular la cosa. Por ejemplo, puede encontrar que si el 8 es cómo se presenta usted ante la autoridad y ahí encuentra que si usted dibuja más cosas debajo que encima de la curva, significa que usted tiende a aceptar la autoridad, ¿sí? Y si es al revés, entonces usted no tiende a aceptarla tan fácilmente. Entonces, que uno diga, ah, no, entonces yo voy a mostrarme como líder, voy a dibujar cosas más encima. Eso es un error garrafal que usted haga esas cosas, ¿sí? Estudie las pruebas solo por la curiosidad de saber qué es lo que se hace con ellas, pero no comete el error nunca en la vida de eh,
digamos, de manipular la prueba en el sentido de que deba usted presentar cosas que no son suyas, porque los psicólogos se dan cuenta. Y eso es peor en una prueba de selección, que usted muestre contradicciones. Porque ellos no solamente hacen una prueba, hacen varias pruebas, ¿no? Lo mismo, la letra es una forma proyectiva. Usted proyecta en su letra, en su firma, proyecta cosas. La forma como hace los ganchos, la forma como hace las curvas, la forma como coloca las de su personalidad. Incluso hay momentos en la vida en que las personas cambian la firma. Es porque está asociado con cambios importantes en su vida. De tal manera que en esto de las pruebas, les insisto, no cometan el error de simplemente cuando usted va a una entrevista, pues simplemente sea lo que usted es, ¿sí? O sea, usted no va a poder cambiarse de la noche a la mañana, ni aparentar cosas que no son, simplemente muéstrese tal como es. Si tal como es, usted encaja en esa empresa, en esa cultura y tiene el perfil técnico, pues le van a decir que sí y usted va a estar contento. Si no encaja y le dicen que no, pues no hay ningún problema, ¿sí? Tiene que verlo de esa manera, tampoco lo tiene que ver que usted es un bueno para nada, que de nada le sirvió ser ñoño en la universidad y sacar buenas notas porque no pasó. No, eso no tiene nada que ver o esos resultados, aunque digamos sí tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, las habilidades blandas, la gente debiera preocuparse más, ustedes como estudiantes, es por el desarrollo de las habilidades blandas. Desarrollar las habilidades blandas, la capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo, el liderazgo, ¿sí? Eso es lo que se valora muy, de muy importante para en los procesos de selección. Generalmente la gente ñoña no desarrolla ese tipo de habilidades. Todo lo contrario. La gente ñoña es más individualista, es más retraída, ¿sí? Debiera ser todo lo contrario. Yo siempre he dicho, eh, y ustedes se han dado cuenta, yo no hago parciales. A mí me parece que los parciales no dan cuenta de las capacidades. Las capacidades, las personas se miden es en lo que hablan. Yo por eso cuando presenten el trabajo, me voy a dar cuenta de eso. Por eso me gusta también reunirme aparte porque se desinhiben para hablar y quizás ahí se pueden trabajar más ciertas capacidades que son importantes relacionadas con las habilidades blandas, ¿no? Entonces, es bien importante. Ah, bueno, entonces les hablaba de los parciales. Entonces, en los parciales, mm, con lo que voy a decir no es que esté de acuerdo con la copia, por supuesto que no. Pero mire, una persona que copia, desarrolla unas habilidades que no desarrolla el ñoño. Esa persona es tan hábil, sí es tan hábil negociando y comunicándose y trabajando en equipo que logra que los que saben se sienten alrededor de él, ¿sí? Que le dejen ver, ¿no? Que le dejen ver la hojita, que hasta que le pasen la hoja, ¿no? Los convencen de eso, ¿no? Y a la larga es que el que copia, el buen copiador, no es que copie realmente, sino que primero que todo, tiene una capacidad de ver de lejos muy grande. O sea, ellos ven como a 4 y 5 metros, ¿no? Entonces ellos ven allá a la derecha a un compañero, a la izquierda ven otro compañero, cogen lo que estaban escribiendo y sacan un resumen. Y el resumen que ellos sacan es mejor que el individual de ellos. Lo único que les falta es que en el parcial escriban según fulano de tal, ¿no? Según el compañero fulano de tal, que dice tal cosa y atendiendo. Si lo hiciera de esa manera,
Estaría perfecto, ¿sí? Porque está reconociendo la autoría de los otros. Entonces, como profe, si yo hiciera parciales, yo más bien le pondría cero al que no copie, ¿sí? Tiene claro, denle el reconocimiento, entonces copie, mire a ver si esas son habilidades, convenza a las personas de que lo dejen trabajar en equipo, de que le dejen mirar, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Esas personas desarrollan esas habilidades, ¿sí? Los mueve a eso. Vuelvo, e insisto, no es que yo esté de acuerdo con la copia, por supuesto que no. Simplemente hago referencia a que desarrollan esas habilidades, ¿no? Digamos, cosa que el ñoño no, él se pone a estudiar solo, ve todo solo, es muy juicioso, juiciosa y se preocupa por sacar la mejor nota para conservar su promedio y trabaja solo. Incluso hasta lo dicen, algunos dicen, no, yo prefiero hacer las cosas solo, a mí pónganme trabajo solo, yo respondo por mí, a mí trabajos en equipo no le jalo, ¿sí? No, la vida le pide es otras cosas, le pide es que usted sea hábil para trabajar en equipo, que se comunique adecuadamente, incluso que reconozca otras culturas, otras culturas de otros países, otros idiomas, o son otras cosas las que se están pidiendo. Ya son las 9 de la mañana. Le pido un aplauso a todos para los expositores y cerramos la próxima sesión. Entonces les pido por favor que ahí en el chat mandemos aplausos para los expositores. Les agradezco mucho por la preparación y les deseo a todos un feliz día y un feliz fin de semana. Muchas gracias y estamos conversando. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchachos, les voy a pedir un gran favor, por favor. Se pueden salir de las reuniones que al profe se le olvidó terminar de grabar y esto termina de grabar hasta que todos salgan. Entonces,
para que porfa me colaboren ahí. Muchas gracias.